conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas. Padre amado, muy buenos días. Esperamos que hayas amanecido también bien. Aunque sabemos que tú nos amas tanto, que te duele todo lo que pueda pasar con nosotros como tus hijos. Dice la Biblia que en los tiempos de Moisés tú descendiste, dejando tu trono de gloria, porque habías visto la aflicción de tu pueblo y habías escogido a Moisés para que los libertara. Y esto nos deja ver que tú eres un Dios que te preocupas por lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces cuando estamos pasando por momentos de adversidad, por luchas, lo primero que se nos viene a la mente es que si estamos viviendo estas cosas es porque tú te has olvidado de nosotros. Y a veces cuando no recibimos la respuesta, llegamos a pensar que es que tú te has olvidado, que no eres real, que no existes, y tantas otras cosas más. Pero a través de este episodio nos damos cuenta que tú eres un Dios que nos amas y que estás pendiente de lo que nos pasa y que te duele lo que nos pasa y sufres con lo que nos pasa y buscas formas y maneras de manifestarte a nuestras vidas, trayéndonos la palabra, enviando personas para que nos prediquen tu evangelio y para que nos enseñen a través de las sagradas escrituras el gran amor que tú sientes por nosotros. Y eso lo valoramos inmensamente, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos para poder entender que tú no eres ajeno a lo que estamos viviendo. Tú no eres ajeno a lo que nos está pasando, al dolor de aquellos familiares que han perdido seres queridos, de aquellas mamás que se han quedado sin sus hijos, aquellos hijos que se han quedado sin sus padres, aquellos que lo han perdido todo, que batallan, que luchan sin saber qué hacer. Yo sé que tú estás atento a todo lo que nos pasa a nosotros. Gracias por el amor tan grande que tú nos tienes. Gracias por la misericordia que hoy nos brindas, que es la que nos permite poder levantarnos y disfrutar de un nuevo día, cuando hay tantas personas que no tuvieron o que no tienen el privilegio que hoy nosotros tenemos de poder escuchar tu palabra una vez más. Es un honor, mi Señor, que valoramos y por eso te agradecemos infinitamente. Ayúdanos a aprovechar cada tiempo que nos regala de vida para ser mejores personas, para cambiar aquellas cosas que no sirven en nuestros corazones, para ser personas distintas, Señor, para que el carácter tuyo pueda ser formado en nosotros, para que tú nos hagas, amado Dios, cada día tu imagen y semejanza. Tenemos que aprender tanto de ti, a reconocer que sin ti no somos nada, a humillarnos delante de la presencia tuya, reconociendo que solamente tú eres Dios. Ayúdanos a arrancar de nuestro corazón la soberbia, la altivez y el orgullo que nos lleva a pensar, amado Dios, que sin ti lo podemos hacer. Aquí estamos porque hemos reconocido que sin ti estamos perdidos. Por eso te pedimos que vengas y nos guíes y nos orientes a través de tu palabra, que nos aconsejes, que nos muestres el camino, porque en nuestras fuerzas nosotros no podemos. Por eso nos rendimos ante ti en esta nueva jornada, Señor, pidiéndote que tú te entrones en el centro de nuestro corazón, que nos regales de la revelación de tu palabra para poder comprender el mensaje que hoy será compartido. Amado, eres bienvenido, que nada nos pueda robar este momento íntimo contigo. Dejamos fuera de este lugar secreto toda preocupación y angustia que hayamos traído y te las entregamos a ti. Tú te haces cargo de ellas y te pedimos que sobre todos nosotros tú derrames de tu paz, que sobrepasa todo entendimiento y que nos des la posibilidad de volver a creer, que no perdamos la fe y que podamos seguir confiando en que lo mejor está por venir. Y yo te doy gracias, amado, por este nuevo día. Gracias a ti el honor y la gloria de todo lo que harás. Eres bienvenido, este es tu programa. Nosotros no somos absolutamente nada, ni hemos buscado la gloria para nosotros, porque
porque no nos interesa. La gloria es solo tuya. Tú fuiste quien diste la vida por nosotros en la cruz del Calvario, y a ti hemos venido a exaltar y a ti hemos venido a glorificarte. Eres bienvenido, mi amado. Ven y nunca te vayas de nuestras vidas y nunca te apartes de nuestros corazones. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Familia de verdades eternas, ¿cómo amanecieron ustedes? Espero que hayan amanecido muy bien, a pesar de los problemas, porque todos en la vida pasamos por problemas. La gente a veces piensa que como uno habla de la palabra de Dios y uno habla en fe, uno no tiene problemas. Claro que pasamos por problemas y mucho más grandes. Lo que pasa es que Dios nos ha enseñado a aprender de los errores y a entender que detrás de cada prueba es una oportunidad para Dios glorificarse en nuestra vida. Estaba meditando, mis amados, con los buenos días para todos, acerca de algo que está escrito en el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 18. Si lo puede leer sería fantástico, porque el Señor está hablando que Él no nos ha dado espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Desde el verso 17 creo que empieza a decir eso. No nos ha dado espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que nos ha dado espíritu de adopción. Esto me gusta, porque el espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre, o decirle a Dios Papito, porque eso significa Abba Padre, Él nos ha dado espíritu de adopción. Es interesante porque el espíritu de adopción, cuando viene, cuando nosotros lo recibimos, es el que echa fuera los temores. Ahora, cuando tú entiendes que has sido adoptado en la familia de Dios y que eres hijo de Dios, entonces todo tiene que cambiar. Un hijo va a la presencia de su padre con confianza porque sabe que su padre es amoroso. Y es lo que Dios nos está diciendo. Dios nos está diciendo: hey, yo soy tu padre, soy un padre bueno, que estoy atento de ti, que estoy pendiente de ti. Tienes que venir con confianza. Y lo contrario a la confianza es el temor. Es decir, una persona que está llena de temor, que se levanta llena de preocupación, que se levanta llena de angustia, esa persona está evidenciando que no confía. Y dice ese verso 18, me impresionó mucho, dice: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparadas con la gloria postrera que en vosotros ha de manifestarse. ¡Wow! Es poderoso. Entonces comienza diciendo del temor, ¿verdad? Quita ese temor. Dios no te dio espíritu de temor, más bien prepárate, porque eso que ahora te está causando temor, eso que estás viviendo, esa aflicción que te roba la paz, que te roba el gozo, que te angustia, eso es pasajero y no es nada comparado con lo que yo he preparado para ti. ¡Wow! Tengo por cierto que las aflicciones de tu tiempo presente, yo no sé qué tipo de aflicción tú tienes, qué tipo de aflicción tú estás enfrentando, pero el Señor te dice hoy: mira, esas aflicciones tuyas, aunque parezcan muy grandes, aunque parezcan muy difíciles de superar, no son nada. No, eso no es nada comparado con la gloria postrera que en tu vida ha de manifestarse. Ay, si tú pudieras ver por un huequito todo lo que Dios tiene preparado para ti, te animarías hoy. Eso que estás viviendo hoy no es el final. ¿Quién te dijo que era el final? No era tu meta, no. Y lo dijo el profeta Elías, dijo: no, hasta aquí llegué, no voy más. Y Dios le dice: ¿Qué es lo que me estás diciendo, profeta? ¿Cómo que no vas más? No, Señor. Me haces el favor, come y bebe, porque largo camino te resta. Yo no he acabado de escribir mi historia contigo. Y cuando la historia tuya finaliza, es que yo empiezo a escribir mi historia en ti. Así que, por favor, levántate. A pesar de los inconvenientes. Sí, hay lágrimas en tus ojos. Seca tus lágrimas, sacúdete y vuelve a intentarlo una vez más. Insiste, persiste y nunca desistas, por favor. Ok, sean todos bienvenidos, mis amados. Dios les bendiga. Qué bueno poder estar aquí de nuevo como familia de verdades eternas que cada día crece más y más. Muchas gracias. Estamos listos para recibir su palabra, que es el centro de todo lo que hacemos. Señor, no soy digno de que entres
bajo mi techo, que entres en mi casa. Di la palabra, Señor, y danos un corazón humilde para entender que importante no es quien predica, sino lo que se predica. Ayúdame a recibir tu palabra, que pueda recibir tu revelación y comprender lo que tú nos quieres hablar. Habla, que tu pueblo escucha. Gracias, Jesús. Amén y amén. Seguimos las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Él vino a este mundo a derramar hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros, y por eso enseñamos su mensaje. Hoy vamos a hablar acerca de algo que aconteció con Jesús cuando Él comienza su ministerio. Él llegó al templo y lo purifica. El título del mensaje es Jesús purifica el templo. Jesús purifica el templo. En el libro de Juan, capítulo 2, verso 13 al 16, dice la palabra. Juan 2, del 13 al 16, dice la palabra de Dios. Estaba cerca la Pascua, dice, de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Verso 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Verso 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí todo esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Se enojó Jesús. Dios es amor, sí, Dios es amor. Pero míralo aquí, ve. También se molesta. También se enoja. Para poder comprender el trasfondo de todo lo que en este pasaje ocurrió, es necesario echar un vistazo al Antiguo Testamento, donde Dios mandó a su pueblo a construir un tabernáculo de adoración. Este fue un lugar temporal donde se presentaban sacrificios y ofrendas. Miremos el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 8. Éxodo 25, 8. Dice la palabra, Éxodo 25, 8. Dice: y harán un santuario para mí, dice el Señor, y habitaré en medio de ellos. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. La idea primordial del tabernáculo es que era la morada de Dios, el lugar donde la misma presencia de Dios habitaba. Dios nunca había morado en la tierra con su pueblo hasta después que cruzaron el Mar Rojo, hasta que la redención en figura fuese cumplida. Dios nos creó, mis amados, y esta es una excelente noticia que nos debe alegrar a todos. Él nos creó para que tuviéramos comunión con Él. Esa palabra comunión es una palabra compuesta, común, unión con Él. Sí, por eso dice la Biblia, cuando usted lee el libro de Génesis, usted va a encontrar que Dios efectivamente hizo el huerto del Edén y se pudo haber ido, pero Dios estaba ahí. Él hizo el huerto del Edén no solo para que Adán y Eva tuvieran todo lo que necesitaban para subsistir, sino que creó el huerto del Edén para tener intimidad con el hombre. ¡Wow! Él quiere tener intimidad con nosotros. Por eso dice la Biblia que Él visitaba a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Aparecía y se comunicaba con los patriarcas. Pero hasta que Él no hubo redimido a su pueblo fuera de Egipto, nada se dice acerca de hacer un santuario en el que Él pudiese morar. El tabernáculo
que contaba de 3 lugares. Era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo donde moraba la misma presencia del Señor. Era tremendo porque para las personas poder entrar allí al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, un sacerdote tenía que prepararse durante todo un año, sí, santificándose durante un año para entrar a la presencia de Dios. Y este hombre, el día que le tocaba entrar a la presencia de Dios, no podía dormir para que ningún pensamiento fuera a contaminar su mente, ningún sueño. Y él se quedaba despierto. Sus vestiduras eran largas y al borde de las vestiduras colocaban unas campanitas. Entonces cuando el sacerdote entraba al lugar santo y le amarraban una cuerda, cuando entraba al lugar santo y las campanitas sonaban, decía, está vivo, no había pecado en él. Y le seguían soltando la cuerda. Entraba al lugar santo y las campanitas seguían sonando y decía, está vivo, soltémosle la cuerda. Y llegaba a la presencia del Señor y las campanitas sonaban, está vivo. Pero si este hombre estaba lleno de pecado, moría fulminantemente en la presencia santa de Dios. Entonces, cuando ya no escuchaban más las campanas, la gente cogía la cuerda y empezaba a sacar el sacerdote de la presencia de Dios. ¡Wow! Era tremendo. Pero dice la Biblia que Jesús, al morir en la cruz del Calvario, el velo que nos separaba se rasgó, es decir, ya no hay nada que nos impida poder entrar a la presencia gracias a la sangre bendita que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Usted recordará que cuando Adán y Eva salen del huerto del Edén, habían unos ángeles con unas espadas ahí que les impedían volver a entrar a la presencia. Pues bien, cuando nosotros caemos en pecado o venimos de esa maldición de pecado, pues están esos ángeles con esas espadas ahí que no nos dejan entrar. Se requiere un sacrificio. Por eso el Señor mismo sacrificó un cordero, puso un delantal de pieles en ellos para que pudieran de esa manera volver a restablecer su relación con el Padre. Por eso es fundamental el sacrificio de un cordero. En este caso, el cordero que quita el pecado del mundo fue Jesús, sin mancha, por nuestros pecados. Por eso es que es fundamental Jesús en toda la obra de Dios, porque sin Él es imposible. Él fue el que pagó el precio, Él fue el cordero que pagó el precio por nuestra redención. Ahora podemos entrar a su presencia, pero antes no era así. El tabernáculo fue así una prueba de la redención de su pueblo. Era una carpa, repito, con estas especificaciones que les dije. Y la señal de que Dios había traído a un pueblo redimido a relacionarse con Él en ese tabernáculo, siendo Él el centro de todo. La redención no solo tiene como propósito salvar a su pueblo, sino también el deseo de tenerlos en un lugar de cercanía, reunidos a su alrededor, siendo Él mismo su Dios y ellos su pueblo, como lo dice el libro de Éxodo, capítulo 6, verso 7. Mire que dice Éxodo 6, 7. Éxodo 6, 7 dice, y os tomaré por mi pueblo. Dice aquí, y seré vuestro Dios. Yo soy el Señor su Dios, y ustedes sabrán que fui yo quien los rescató de la opresión de los egipcios. Dios siempre ha buscado, mis amados, tener intimidad con el ser humano. Por eso ordenó a Moisés que se le edificara un tabernáculo, un santuario en medio de ellos, un lugar especial donde el Dios Todopoderoso pudiera intimar con el hombre. A mí me fascina un texto que es el del Salmo 65:4, porque ese texto dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres para morar en tus atrios. Y esto me impresionó porque uno dice, ay, fui yo que vine a la oración, a mí fue el que se me ocurrió venir a escuchar la palabra. No fue usted. Bienaventurado el que tú escogieras, o sea, es Dios el que nos escoge para estar aquí. Imagínese el privilegio tan grande, que Dios nos escoja a nosotros para estar aquí. Es un honor, es un honor. Que nos escoja a nosotros para que vayamos a su presencia y tengamos intimidad con Él. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta,
¿Por qué vas a cerrar la puerta? Porque yo no quiero que nadie nos interrumpa. Quiero tener intimidad contigo, estar a solas contigo. Cierra la puerta. Dios quiere tener intimidad con nosotros. Él tuvo su santuario en medio de ellos en el desierto. Éxodo capítulo 33, versos 7 al 9. Miremos cómo funcionaba. Éxodo 33, del 7 al 9, dice la Biblia. Éxodo 33, del 7 al 9, dice: Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento. Y dice, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Verso 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía. ¡Qué glorioso es eso! Cuánto me hubiese gustado estar ahí en ese momento. Mira, él entraba y la columna de la gloria de Dios descendía. ¡Wow! Eso es hermoso. Y dice, y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Moisés levantó la tienda, el centro de adoración fuera del campamento. Los creyentes que buscaban al Señor acudían allí. Moisés iba constantemente a la tienda a buscar a su Señor. La profunda reverencia del pueblo cuando Moisés iba a buscar al Señor hacía que se levantaran y se quedaran de pie a la puerta de las tiendas al ver la gloria de Dios. La columna de nube que simbolizaba la presencia del Señor descendía a la puerta del tabernáculo. El Señor hablaba con Moisés cara a cara como habla una persona con un amigo. Los israelitas, sumamente preocupados, iban a la puerta de sus tiendas y adoraban cada vez que veían la columna de nube a la puerta del centro de adoración. Era sagrado. Cuando Moisés volvía al campamento, dice la Biblia que Josué, su joven asistente, se quedaba allí orando y cuidando el centro de adoración. Cuando el pueblo de Dios llegó a la tierra prometida, se construyó ya no un tabernáculo o una tienda, sino un templo en Jerusalén con el mismo propósito de adorar a Dios, de buscar su presencia. Miremos el libro de Primera de Reyes, capítulo 6, Primera de Reyes, capítulo 6, versos del 1 al 2, Primera de Reyes 6, del 1 al 2. Dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él, Salomón, a edificar la casa de Jehová. ¡Wow! David había querido edificar la casa, pero Dios le dice, no lo hagas porque tienes las manos manchadas de sangre. Y antes de morir, David da instrucciones precisas a su hija Salomón para que sea Salomón quien edifique una casa en la que more la presencia de Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan un momento cuando David empieza a gobernar. Él lo primero que dice es, yo no puedo gobernar sin la presencia de Dios. Y la presencia de Dios hasta ese instante había sido abandonada. Estaba por allá en la casa de Aminadab. Y David decide llevar el arca de nuevo a su casa. Él dijo, sin la presencia de Dios esto no funciona. Y cuando van trayendo el arca, los bueyes que llevaban el arca tambalearon, el arca se iba a caer y un hombre llamado Usa sostiene el arca y murió fulminantemente. David dijo, yo no voy a llevar el arca de Dios para allá. Y la mandaron para la casa de Obed-edom y estuvo 3 meses en esa casa. Y mientras la presencia de Dios estuvo en la casa de Obed-edom, todo lo que este hombre hacía prosperaba, hasta que David llevó la presencia.
La presencia de Dios era importante para tener comunión y Salomón hace esa casa, ese templo, con ese propósito. Una de las grandes realizaciones de Salomón fue la terminación de uno de los proyectos de su padre David: construir un templo para Dios, un lugar en el que Dios habite, no visite, no. Hay un lugar especial aquí para que tú te quedes a vivir por siempre. Hasta entonces, el arca de la alianza, o arca de Dios, que contenía en su interior una porción de maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley, había habitado en varias casas y tiendas. Ahora, es llevada al templo como símbolo de la continuidad con el período de las peregrinaciones, a pesar de que el pueblo se ha asentado definitivamente. Ok, hemos hecho un recorrido a través de la historia de lo que significa este templo, ¿verdad? Este templo. ¿Por qué fue creado? ¿Cómo fue evolucionando y demás? Hoy día, usted ve a los judíos que van a orar al pie del muro de las lamentaciones. Si usted los ve ahí orando en el muro de las lamentaciones. Este muro de las lamentaciones, ¿qué es? Son las mismas piedras, óigase bien, las mismas piedras del templo de Herodes, el mismo que Jesús vio. Para el tiempo de Jesús, el templo original ya había sido destruido, el que hizo Salomón. ¿Para qué lo hizo? Para adorar a Dios. Y en su lugar estaba el templo que el rey Herodes había construido y ampliado de un segundo templo, esas paredes que ustedes ven del muro de las lamentaciones. El templo era un lugar especial. Era un lugar santo, es decir, separado especialmente para la adoración a Dios. Para eso era el templo. Ya que los judíos estaban esparcidos en muchos lugares, ellos debían viajar largas distancias para llegar al templo y presentar sus ofrendas a Dios. Dios había permitido que ellos trajeran el dinero en su largo viaje y con ese dinero adquirieran animales en Jerusalén para poder presentar sus ofrendas a Dios. ¿Dónde está escrito eso? Eso está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 14. Vaya conmigo, por favor, Deuteronomio, capítulo 14, verso 22 al 26. Dice la Biblia. Tiene un título esto, aquí dice la ley del diezmo. Hay gente que piensa que eso se lo inventaron las personas. No. La ley del diezmo, eso está escrito en la Biblia. Que usted no quiera diezmar y se haga el loco es otra cosa, pero está escrito en la Biblia. No es como a mí no me hablan de diezmo, yo no diezmo, pero está escrito. Está escrito. Y aquí dice la ley del diezmo. Es una ley, es una orden, no es una sugerencia. Y dice el verso 22. Indefectiblemente diezmarás. Indefectiblemente. Y si usted busca el significado de la palabra indefectiblemente, se va a encontrar que esa palabra indefectiblemente significa que no puede dejar de hacer o faltar. No puedes dejar de diezmar. No lo puedes hacer indefectiblemente. No, es que hoy no me alcanzó el dinero, hoy no voy a diezmar. Es que hoy se lo voy a dar a los pobres. Es que hoy voy... No, indefectiblemente diezmarás. No lo dejarás de hacer. Dice, todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Verso 28. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo, o sea, 10% de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias que son tus primeros frutos, de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Verso 24.
si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, el lugar donde tú te alimentas de la palabra. Dice, cuando Jehová tu Dios te bendijere, verso 25, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. El lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y dice aquí, y darás el dinero. Está en la Biblia escrito. Y darás el dinero por todo lo que deseas. Darás el dinero por todo lo que deseas. Por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Está escrito. Además, si ellos vivían en ciudades extranjeras, donde se usaba dinero diferente, podían cambiarlo en Jerusalén por el dinero que se ofrecería, porque ofrecían dinero. El templo era el lugar donde Dios se manifestaba a su pueblo a través del sacerdote, quien era la voz de Dios al pueblo y tenía que purificarse antes de entrar al lugar santísimo. Mediante el sacrificio de un animal como expiación, tomaban la sangre y empezaban a rociarla. De esa manera el pecado quedaba cubierto, no quitado, cubierto, hasta que llega Jesús y sí lo quita. Sin embargo, en el pasaje que hoy estudiamos, y aquí es donde se pone bueno esto, hicimos todo el estudio de cómo nació esto del templo, por qué Dios lo dijo, para llegar a este punto, para poder entender por qué cuando Jesús llegó a ese lugar se comportó de la manera como lo hizo. En el pasaje que hoy estudiamos vemos que este lugar puro y santo, por su tradición histórica, los judíos lo habían convertido en un lugar de mercadería, donde se cometían muchos ilícitos contrarios a la voluntad de Dios. Juan, capítulo 2, verso 13 al 14. Dice la Biblia. Juan, capítulo 2, verso 13 al 14. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Verso 14. Y halló en el templo, aquí está la palabra templo, que era tabernáculo antes, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Era un lugar para adorar a Dios, pero se había convertido en otra cosa. El templo era el centro de la vida judía. Jesús no está en contra del templo, sino en lo que habían convertido el templo, un mercado en vez de un lugar de oración. Isaías 56, 7. Dice lo siguiente aquí, Isaías 56, 7. Dice la palabra. 56, 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Dice aquí, en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, dice el Señor, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El templo debería ser una casa de oración, un lugar para intimar con Dios. Para Jesús, el templo era el lugar para venerar al Padre. El Padre que nos ama igualmente y cuyo amor no se puede comprar. A veces podemos entrar en negociaciones con Dios. Cuando yo digo, si haces esto por mí, Dios, yo haré esto por ti.
estamos negociando con Dios. Hay personas que enseñan. Es claro que la obra de Dios se hace con dinero, no con oraciones, con dinero. El internet se paga con dinero, no solo con oraciones. Se requiere dinero para poder transmitir este programa. Sin dinero no se puede. Dinero se necesita. La obra de Dios necesita dinero. El problema es que yo use la Biblia para manipular a las personas. Y decirles, si tú le das a Dios tanto, Dios te da tanto. Cuando Dios es el dueño del oro y de la plata. Claro que la obra necesita recursos. Pero no para comerciar con Dios. Yo le voy a dar tanto a Dios para que Dios... No. El templo no es un lugar para mercadear. Es un lugar de oración. Por eso no acostumbro a decirle a la gente, diezmen, ofrenden, no. Hay personas que lo hacen y lo recibimos con todo el cariño y me encanta. Cuando lo hacen sin que tengan que hacerlo, lo hacen de corazón, sin que uno tenga que todos los días estar predicando. Hey, amados, la Biblia dice que uno No. Si usted es un padre de familia, usted no tiene que su esposa está rogándole todos los días, hey, amor, ¿será que me das para el almuerzo? No, usted sabe que tiene que proveer para su casa. Si yo me estoy alimentando de la palabra en un lugar, pues yo lo mínimo que debo saber es que debo bendecir ese lugar donde yo me estoy alimentando y punto. Ya, esto no hay que meterle más espiritualidad ni nada. Yo me estoy alimentando, estoy recibiendo un servicio, ¿por qué no bendecir la obra de la cual yo me estoy alimentando? Es sencillo. No, es que el señor Humberto tiene su obligación, es su responsabilidad, no señores. Y así funciona la obra de Dios, sea aquí o en cualquier lado, va a necesitar recursos. Y es bonito cuando las personas de corazón deciden, yo quiero bendecir ese ministerio, amén, amén. Pero no porque tienen que hacerlo, porque les nace de corazón. Y muchas gracias a todos los que lo hacen. Dios bendiga la obra de sus manos. Pero es un principio tan sencillo. Porque hay gente, no, es que me van a robar la plata. ¿Cuál plata? ¿A quién se le ha robado dinero? ¿A quién yo le he metido la mano en el bolsillo para sacarle su plata? ¿A quién? Absolutamente a nadie. Es que la obra se hace con recursos. No, la silla donde usted va a su iglesia, esa silla la tuvo que comprar. La persona, su pastor, la tuvo que comprar. Ese ventilador que le echa aire, la tuvo que comprar ese ventilador y tiene que pagar luz. ¿De dónde saca el dinero? Porque es que a veces, así sí que me voy a enojar como Jesús se enojó. A veces hablamos, no, es que en la iglesia roban. ¿A quién le ha robado? A ver, que el primero que levante su mano y diga que yo le robé. Nadie. Oh, qué bonito que la gente diga, oiga, yo quiero bendecir esa obra. Todos los días me alimento y nada, nunca bendigo esa obra. Eso se llama egoísmo y Dios mira eso. Hey, ¿cómo es posible que tú te alimentes ahí todos los días? Y que rica la palabra y rica la revelación y Dios lo bendiga, señor Humberto, pero nunca le das nada a esa obra. Hey, ¿estás mal? ¿Estás mal? No, es que Dios me ama, sí te ama, pero si tú quieres que esta obra siga, necesitas bendecir la obra. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, es importante entender que la obra se hace con recursos, pero no tomar la palabra para manipular a las personas. Así que si Dios te da y ahora Dios pone en mi corazón que las primeras personas que den 1,000,000, Dios les va a dar no sé cuánto, eso ya es manipulación. No, bonito es, me nace hacerlo, de corazón voluntario, quiero bendecir, qué rico. Pero ustedes no van a escucharme a mí aquí diciendo, no, Señor, me mostró que las primeras 20... No, Señor, eso se llama manipulación. Manipulación de las personas. Para robarles el dinero, para quitarles el dinero. Fácilmente puedo volver mi relación con Dios un tipo de transacción. Tú me das, yo te doy. Como hacían estos mercaderes. Cuando pasó un tiempo de oración, que fuera sincero, ¿estoy buscando a Dios? ¿O estoy buscando lo que Él me pueda dar? Eso es una transacción. Eso también es una mercadería. No, yo vengo es por un milagro. No porque quiera conocer a Dios, no porque quiera intimar. Lo que quiero es un milagro. Eso es mercadería. Y en eso se había convertido el templo. Por eso Jesús se enoja. Jesús se enoja y cogió un látigo y para afuera a todos.
Usted y yo somos los templos de Dios en el mundo. Mire lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios 6, 19. Generalmente las personas que diezman y ofrendan nunca dicen nada. Los que siempre dicen son los que nunca dan nada. Los que siempre dicen que lo roban es los que nunca dan nada. Pero en la Biblia está escrito. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Primera de Corintios 6, 19. Aquí dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Wow. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Si pudiéramos comprender completamente esto, sentiríamos sobre nosotros la gran responsabilidad de mantenernos en la mejor condición espiritual, a fin de prestar a Dios un servicio perfecto. Cuando Jesús entra a nuestras vidas, Él empieza a limpiarnos de nuestros pecados. Él empieza a quitarnos los defectos de carácter o curarnos de las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Él quiere que nuestro corazón pueda ser el lugar de su habitación, un corazón limpio, un corazón puro. El apóstol Pablo captó esta colosal realidad que soy un templo viviente en el cual la palabra de Dios se habla eternamente. Mire lo que dice 2 de Corintios 6, 14 al 18. 2 de Corintios 6, 14, 18. Dice la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Dice la palabra. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Usted y yo somos el templo. Dice el verso 17: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Somos templos vivientes del Señor. Cuando el Señor Jesús se dio cuenta en lo que se había convertido el templo, el lugar de adoración, con toda autoridad y con látigo en su mano, expulsa a estos mercaderes quienes han hecho del templo una cueva de ladrones. Juan, capítulo 2, vamos a leer desde el verso 15 al 16. Juan 2, del 15 al 16, dice la palabra: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dice el verso 16: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. La gente que visitaba el templo, acostumbrada a los cambistas de monedas y a los vendedores ambulantes, que como adoradores de la conveniencia vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios rituales. Cualquiera podría haberse tentado a cuestionar a Jesús por su manera airada como reaccionó. Pero esta, recuerdan ustedes, es la casa de Dios. Y cuando el dinero se vuelve el protagonista, tiende a abarcarlo todo, a ser el centro incluso de la predicación. Hay reuniones en iglesias donde no solo oran por una ofrenda, sino por 2 y 3. El centro del mensaje fue el dinero. Salmos, capítulo 69, verso 9, dice la palabra, Salmo 69, 9.
dice la palabra, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Me consumió el celo de tu casa. ¡Wow! Y ese celo por la casa debería también estar en nuestros corazones. Que cuando haya algo incorrecto en nuestras vidas, reaccionemos de la misma manera que Jesús reaccionó con aquellas cosas que sabemos no agradan a Dios y las expulsemos de nuestra vida. Hay congregaciones donde el centro del mensaje es el dinero. Es el dinero. Hay incluso algunos de los sacramentos cristianos que ya han sido tocados por la comercialización. Tienes que pagar por los bautizos, valen dinero, los retiros espirituales valen dinero, los matrimonios valen dinero, se venden los pañuelos ungidos, se vende dinero para la primera comunión, se venden allí los libros, los seminarios, discos para la confirmación, se venden botellas de aceite, se vende el agua bendita, se venden lechonas, se venden libros, se venden dulces y la gente va a la iglesia a comerciar. Hay incluso iglesias que el propósito son de ser levantadas en barrios estrato altos, donde hay más dinero, o colocan sus centros de operaciones no en barrios marginados, sino en países donde las ofrendas son en dólares y en donde la gente ofrenda bastante. ¿Puede ser Dios oído en medio del ruido mercantil de las monedas? ¿Qué era lo que enfurecía a Jesús? No solo que el dinero circulaba en el templo y que animales eran vendidos para sacrificios, sino el hecho que los mercaderes vendían animales a precios mucho más altos de lo que cobraban fuera del templo, y además los cambiadores de monedas ganaban más de lo que debían. Estos comerciantes inescrupulosos se estaban aprovechando de la buena fe y la religiosidad de los que iban al templo. Ejerciendo un monopolio abusivo, el comercio había reemplazado la oración, el propósito fundamental con el cual fue instituido el templo. Jesús ama el templo y allí Él se siente en casa porque era la casa de su Padre. Era un espacio sagrado para Él. Pero, como la comunidad del espacio sagrado, Él pudo también encontrar a Dios en cualquier parte, porque Él llevaba a Dios dentro de sí. Hoy el Señor no habita en templos, hechos de manos de hombre, sino en las personas, quienes han escuchado tocar a su puerta y han abierto su corazón para dejarle entrar y gobernar su vida, como dice Apocalipsis, capítulo 3, en el verso 20. Apocalipsis 3:20 dice la palabra: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al igual que aquel día, el Señor Jesucristo quiere echar fuera de nuestras vidas las acciones indebidas. Él quiere limpiar nuestra mente de pensamientos sombríos y lavar nuestro corazón de malas intenciones. Por tanto, permitámosle que nos purifique con su palabra. Es tiempo de renovación, es tiempo de gracia que nos ha concedido nuestro gran Dios. Es tiempo, mis amados, de que examinemos nuestra vida. Es tiempo de voltear nuestros ojos hacia adentro de nuestra alma y que el látigo del Señor expulse todo lo malo que hay dentro de su templo, dentro de nuestros corazones. Que nuestro cuerpo, que es el templo de Dios, vuelva a ser santo. Que nuestro cuerpo, que es el templo de Dios, vuelva a ser puro para Él. ¿Acaso el saber que somos el templo donde mora el Espíritu Santo no nos debería comprometer a llevar vidas santas y comprometidas con Dios? Eso es lo que el Señor ha venido a decirnos. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué es lo que maquinas al interior de tus pensamientos? ¿Qué hay en tus emociones? ¿Son tus decisiones guiadas por Dios?
El solo hecho de saber que un Dios santo habita en medio de nosotros ya implica que tenemos parte con Dios, que nuestro ser interior posee un tremendo potencial divino. No obstante, muchas veces, con nuestras prácticas y costumbres, ensuciamos el templo y lo convertimos en lugar que debió haber sido sagrado, consagrado para Él. Lo convertimos en morada de malos hábitos, morada de malos pensamientos, morada de fornicación, de vicios, de adicciones, de envidias, de ira, de egoísmo, de orgullo, de lujuria, de glotonería. Yo les conté que ahí en Isaías 6, Isaías dijo cuando estuvo en la presencia del Señor: ay de mí, que siendo un hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey. ¿Se pueden imaginar que el Dios Santo, Creador del cielo y de la tierra, venga a morar en nuestros corazones? ¿Qué encontraría? ¿Qué? Yo no sé por qué no siento la presencia de Dios en mi vida, pero ¿cómo Dios puede habitar en un corazón lleno de maldad? En un corazón lleno de odio, de rencor. ¿Cómo? El Señor en este día toma su látigo y empieza a sacar lo que no sirve. Ese no fue el propósito con el cual el templo fue creado. Jesús no murió en la cruz del Calvario para que usted siguiera todavía esclavizado a sus adicciones. No. Él murió para preparar un lugar donde Él pudiera habitar. Y Él es santo. Todos estos factores nos debilitan interiormente, construyendo una barrera entre nosotros y Dios. Nuestra naturaleza caída nos conduce a pecar, a ser ególatras. Es como cuando permitimos que todo esto se arraigue en nuestras vidas y eche raíces. Jesús lo enseñó de esta manera en el libro de Lucas capítulo 11, verso 24 al 26. Jesús dijo, Lucas 11, 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa. Mira, el diablo cree que tu cuerpo es su casa. Volveré a mi casa. ¿De cuándo en dónde el enemigo se ha tomado atribuciones que no le pertenecen? Jesús compró nuestra vida a precio de su propia sangre, pero el diablo cree que tu cuerpo es su casa. Dice, volveré a mi casa de donde salí. Verso 25. Cuando llega, la halla barrida y adornada. La casa está barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Volveré a mi casa. ¿Qué tal? Muchas veces nuestras vidas se reflejan en esta enseñanza. Luchamos en nuestras fuerzas por alejar de nosotros todo lo malo que allí habita. Nos aferramos a nuestra capacidad y no desarraigamos de nuestro interior los apegos. Estos son los que no nos permiten vivir vidas plenas. Es entonces cuando brotan nuevamente nuestros defectos interiores y vienen hasta con más fuerza y acompañados de otros que ignorábamos que teníamos. Con mucha frecuencia escuchamos decir, personas que asesinan a otros, oye, yo no sabía que era capaz de hacer eso. ¿Dónde estaba? Ahí adentro. Yo no sabía que era capaz de hacer eso o hacer aquello. Esto pasa porque no hemos limpiado la conciencia en nuestro interior. No hemos limpiado nuestro templo interior de los prejuicios religiosos, de los estereotipos con los cuales estigmatizamos a las personas. Es entonces cuando nuestra casa se llena de mercaderes, se llena de ignorancia. Nuestra casa, que es el templo de Dios, se llena de dudas, se llena de temores, se llena de angustias, se llena de preocupaciones, se llena de lujuria, se llena de raíces de amargura, de falta de perdón, de envidia. Y tu templo
¿Cómo está? ¿Cómo está? Debemos limpiar, tal como Jesús lo hizo, nuestro templo interior. Recordemos que allí habita el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo habita aquí, en tu corazón, y tú te vuelves a fumar, obligas al Espíritu Santo a hacer lo mismo que tú, porque Él mora dentro de ti. El Espíritu Santo quiere ayudarnos en esa limpieza, pero a veces nos acostumbramos tanto al mugre. Sí, a veces vemos las cosas y creemos que están bien. Mire, haga el ejercicio en su propia casa. Y empieza a intentar sacar la basura y se va a dar cuenta, al final usted dice, Dios mío, yo lo que tenía en mi casa era pura basura. Y a veces es necesario, mis amados, así como hacemos limpieza general en nuestra casa, es necesario hacer limpieza general de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de las actitudes y motivaciones del corazón. Es necesario que habitualmente lleguemos como Jesús y saquemos con determinación de nuestra vida lo que nos sirve, que el celo de Dios vuelva a estar en nuestros corazones para decirle a lo malo malo y renunciar a ello. Debemos dejar que actúe en nuestras vidas y nos guíe. Permítame decirle que la mayoría de voces por las cuales no cambiamos es porque todo se lo dejamos solamente a Dios. El Señor hará. No. Le decimos, Señor, ayúdame a cambiar. Y no hacemos nuestra tarea de limpieza interior. Si usted sabe que hay una persona que usted estima mucho que va para su casa, ¿qué es lo primero que hace? Ay, usted ese día se levanta temprano. Usted ese día empieza a lavar la ropa que tenía hace 20 días sucia, amontonada y tirada por todo lado. Porque usted quiere impresionar, ¿verdad? La ropa limpia, todo organizado, todo perfumado, todo impecable, porque la persona que viene usted la quiere impresionar. Pues quiero decirle que esa persona que viene a su vida y a su corazón es Jesús. ¿Cómo vas a arreglar tu casa? ¿Cómo está tu casa interior? La Biblia nos menciona en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23, que el fruto del Espíritu es amor. Que el fruto del Espíritu, o sea, si el Espíritu está dentro de una vida, esa vida debe estar llena de amor, no de odio. Que el fruto del Espíritu es gozo. Si el Espíritu está en tu vida, entonces debe haber gozo, no tristeza. Que el fruto del Espíritu es paz, entonces no debe haber intranquilidad ni violencia. Que el fruto del Espíritu que está en tu vida es paciencia, entonces no tienes que estar desesperado, porque el fruto de Él que mora en ti es paciencia, es bondad, es fe, tienes confianza, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. Este es el fruto, mis amados, que debemos cosechar todos los días en nuestra vida. Es todo lo contrario a lo que nuestra naturaleza caída nos inclina. Debemos iniciar esta cosecha espiritual reconociendo nuestra incapacidad y permitiendo que el Espíritu Santo de Dios actúe sin ataduras dentro de nosotros. La oración y la meditación de la palabra de Dios nos serán muy útiles. También la práctica de valores y solidaridad con nuestro prójimo nos permitirán ponerlos en práctica cada día. Es ahora, sí, es ahora, cuando debemos despojarnos de todo peso que nos impide avanzar en la vida con Dios. Iniciemos limpiando nuestro templo interior, sacando todo lo que esté estorbando nuestra relación con Dios y llevando fruto espiritual para Él. Es solo de esta manera que podremos ayudar a otros a limpiar también su templo. Termino con esto. Para que en tu vida Dios pueda habitar, tu corazón debes completamente limpiar. Y lo hemos dicho. El corazón no es el músculo de carne. Cuando hablamos de corazón hablamos de la mente. Entonces limpia tu mente de pensamientos que no estén conforme a la palabra de Dios. El corazón son las emociones. Mira qué tipo de emociones son las que dominan tu vida. Si
Las emociones tienen la particularidad de que fluctúan. Entonces hoy estás alegre, mañana estás triste. Y tu vida, si tratas de edificarla sobre las emociones, es como si trataras de construir sobre arena movediza. Sí, todo lo que construyas ahí se te va a caer. Entonces cuida de construir en las emociones. No seas una persona emocional, sino una persona espiritual. No puedes evitar pensar y sentir, pero sí puedes determinar que eso que estás sintiendo no lo aceptes en tu corazón o que eso que estás pensando no haga un nido en tu cabeza. Cuida tu conciencia, que también hace parte del corazón. ¿Cómo te sientes en tu conciencia? Pecador, inmundo, ¿te sientes condenado? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo está tu voluntad? ¿Es Dios el que dirige tus decisiones o tú haces lo que te viene en gana? Entonces, mente, emociones, voluntad y conciencia son el corazón, y ese lugar debe ser el lugar donde habita la presencia del Señor, en tu mente. Este Dios en tus emociones, sea Él en tu voluntad y en tu conciencia. Pero si eso está lleno de mercaderes, si está lleno de pensamientos derrotistas, de fracaso, si está lleno de amargura, de enojo, de orgullo, de tantas cosas que nos contaminan, ¿cómo Dios va a habitar allí? Amado, te damos gracias por desnudar nuestro corazón delante de ti. No podemos ocultar nada. Tú lo sabes todo. Y sabes cómo estamos. Las veces que hemos maquinado cosas en contra de personas que no nos caen tan bien. Tú lo sabes. Y eso está dentro del corazón. Muchas veces las motivaciones con las cuales hemos venido a tu presencia ha sido simplemente para que tú nos des algo. No porque te amemos, no porque querramos crecer en una relación de comunión contigo. Tengo que ser sincero contigo, Señor, y hoy quiero abrir mi corazón. Tú me conoces, y yo no puedo engañarte. A veces he estado batallando con pensamientos impuros. Dile a Dios ahí, habla con Él, porque Él conoce. Y Él en este día ha venido con su látigo, ha venido con su palabra, a limpiar nuestros corazones. Tal vez hemos justificado la mediocridad. Tal vez hemos justificado el egoísmo. Hemos justificado la maldad. Hemos justificado los vicios, la lujuria, la lascivia. Hoy es importante que digamos o que dejemos que el Señor saque de nuestra vida lo que tiene que sacar. Dile, amado Dios, aquí estoy. Y quiero pedirte de todo corazón, mi Señor, porque verdaderamente yo había olvidado el propósito con el cual el templo fue edificado. Era para tener intimidad con un Dios que es santo. Y sin darme cuenta, permití que con el paso del tiempo ese lugar se convirtiera en otra cosa menos un lugar de adoración, donde se honra tu nombre. Creo, mi amado, que la mayor adoración no es cantar, es cuando acatamos tu voluntad, es cuando te obedecemos, es cuando nos rendimos completamente a ti. Hoy te pedimos que esa sangre bendita que tú derramaste en la cruz del Calvario limpie nuestros pensamientos, de todo pensamiento negativo, de todo pensamiento de crítica, de juzgamiento, de todo enojo, toda emoción de ira, de contienda, de desánimo, de derrota, de fracaso. Que tu sangre bendita sea limpiándonos en esta hora, amado Dios, nuestras conciencias de toda obra muerta. Que nuestra voluntad, Señor, sea no la nuestra ya, sino la tuya, para tomar decisiones sabias en nuestra vida. En tus manos está tu templo que tú has venido en este día a limpiar. Restáuralo todo, renuévalo todo, límpialo todo. Señor, saca lo que tengas que sacar, limpia lo que tengas que limpiar, pero anhelo con todo mi corazón que mi templo, que este templo que es tuyo, que es mi cuerpo donde mora tu presencia, sea un lugar para adorarte a ti y para honrarte a ti siempre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Somos el templo de Dios. ¿En qué hemos convertido ese templo? Cuando Dios nos habla no es para condenarnos, es para llamarnos la atención porque nos ama y empezar a cambiar lo que tengamos que cambiar. Que en el trono de nuestro corazón solo se siente Él, que aquí no habite nada más, sino solo Él. Gracias, mi Jesús. Amén. Lo regala. Dios les bendiga en gran manera. No olviden, somos templos del Espíritu Santo. Bendiciones. Verdades eternas.